Inés Recaner ha escrito libros y su temática, o más bien su género, que es el que yo veo un poquito más, es el género infantil, pero también es conocida como la librera del programa Detrás de la Noticia de Ricardo Rocha, que ya se nos adelantó. El libro que vamos a presentar hoy, que es Contar por Contar, que lo hizo con Susana Arroyo. Este libro, si en un principio, cuando lo vemos, el título lo leemos, pensamos que es contar por contar, pero realmente no se cuenta por contar, ¿no? Pero en mi lectura lo que me di cuenta es más bien del tiempo, es contar por contar el tiempo, porque además de que Inés, varios de sus cuentos están relacionados con el tiempo, me doy cuenta de las etapas que ha pasado, y claro que todos dentro de nuestros personajes, cuando escribimos, lo que hacemos es también meter algo de nosotros, de nuestra propia vida, ¿no? O de nuestras vivencias. Y también cuando hablamos del tiempo nos damos cuenta de ese poder creativo que tenemos los seres humanos, ¿no? Porque el tiempo en sí, como tal, no existe. Nosotros somos los que le damos al tiempo una cantidad, le damos emoción al tiempo, le damos vida. El hombre es el que crea el tiempo y nosotros creamos nuestros tiempos, ¿no? Y además, para acabarla todavía, el tiempo es algo pues que es relativo. No sé, a los que les gusta el fútbol, si han visto el partido de fútbol donde está jugando su equipo, si faltan 5 minutos y el equipo va perdiendo, el tiempo se hace despacio, esos 5 minutos, despacio. Pero si el equipo va ganando, esos 5 minutos se van a hacer larguísimos, porque el tiempo es relativo, realmente no tiene una medida. Y aquí es donde entra la cuestión emocional. Todos nosotros somos seres emocionales. Las emociones rigen nuestra conducta, y cuando escribimos es eso. La emoción quiere decir movimiento arrojado hacia afuera. Es un movimiento que tenemos que arrojar hacia afuera. No hay historia que no contenga emoción, en pocas palabras, que contenga conflicto. Todas tienen que tener conflicto, si no, no sirve la historia. Hasta en el chisme, cuando les empiezan a platicar y, ay, qué aburrido, pero nomás le dicen, fíjate que llegó el marido y los encontró, platicaron. Tiene que haber un conflicto. Si no hay conflicto, no existe historia. Nuestra vida, la personal, los momentos más difíciles son los que mejor contamos. Y hasta lloramos o nos reímos cuando los contamos, porque el conflicto está ahí. Sin el conflicto no podemos avanzar en la vida o en la historia, ¿no? La historia no avanza si no hay un conflicto. Entonces, dentro de los textos que vamos a leer de Inés Recaner, tiene que estar el conflicto como una ley. Y entonces, uno de los temas que yo pude observar dentro del libro de Inés es el tema de la violencia, ¿no? Pero de la violencia crecida del hombre hacia la mujer en algunos de los relatos, que claro que la violencia se ejerce de género a género indistintamente. Pero hay un cuento que a mí me dejó me impresionó bastante, porque se llama Hierro. ¿Qué nos puedes decir de ese hierro? Que no es hierro con Y, pero también se convierte en eso. Híjoles. ¿Me oyen? No me oyen, ¿verdad? ¿Sí me oyen? Sí. Ok. Hierro. Hierro, ¿me guardas en el cajón? ¿A eso te refieres, verdad? ¿Ver? Sí. Lamentablemente, es una historia que viví en casa de una de mis grandes amigas en su momento, éramos muy grandes amigas. Entonces, me hice el propósito de escribir desde la voz de una cosa, de lo que fuera, ¿no? Una pluma o lo que fuera. Y a veces cuando estamos queriendo crear algo y pasamos mucho tiempo en blanco, imaginando, recordando qué pasó en esta mesa, porque no es nada más, vamos a inventar un cuento a la pluma, ¿no? Como lo hacíamos de niños. Y llegaron los 3 cochinitos y cogieron la pluma y se pusieron a pintar. Aquí tenemos un pintador. Hola, Francisco. Pero me vino a la cabeza
esta imagen de mi amiga siendo muy violentada. Entonces, lo que hice realmente fue contar su historia a través de una olla de hierro, no sé de qué era, pero bueno, yo quise que fuera de hierro y así es como la olla, un sartén, lo que se quieran imaginar, ¿no? Y espero que no lo vean. Pero esa es otra cosa, estamos como muy asustados. Hay cosas que escribimos y pues yo solamente he recibido una mentada y fue de mi propia madre, entonces, ¿no? Fuera de eso, la verdad es que la gente no se ve mucho. Todas las personas que conocemos pueden ser nuestros personajes. Todos ustedes pueden ser un personaje en alguna de mis historias y es difícil que se encuentren. No me ha sido difícil poder escribir lo que realmente quiero escribir. He podido quitarme ese lastre, que sí considero que es un lastre para muchos. Como comenta Inés, a veces contar por contar, como les dije, pues no es tan fácil contar por contar. Todo escritor, todos en la vida lo que tenemos es una intención. Ella comienza el libro, bueno, más bien su participación en el libro con un relato que se llama Remembranza. Y ahí nos va a marcar el tiempo. Pero hay algo también que bueno que le puso el inicio, no sé si fue su intención, pero es verdad, por lo menos en cierta parte de este cuento, es cuando llegamos a ese lugar en donde es la contemplación, en donde solamente miramos el mundo desde nuestra mirada, pero ya no es esa mirada egocéntrica ni esa mirada infantil. Y meternos un poquito en el psicoanálisis, hay algo que dice Carl Gustav Jung sobre el ánima y el ánimos, ¿no? Que es el arquetipo materno y el arquetipo paterno. Entonces aquí también nos damos cuenta de que uno comienza a crecer como persona cuando a uno ya le empiezan a importar otros, no solamente lo que me pasa a mí. Y al escribir es porque también me preocupa el otro, no solamente, ya no me preocupo tanto por mí, sino lo que le sucede al otro, porque ese otro también soy yo. Es un espejo en donde también reverbera. Y eso es muy importante porque comenzamos a ser personas. Cuando ya empezamos a saber que el otro también soy yo, es porque ya estoy teniendo conciencia de que no solamente soy un individuo egocéntrico, sino que soy parte de un todo. Y eso es muy difícil de hacer, como comentaba Inés, en ocasiones porque a todos nos gusta ver nuestra parte de luz, ¿no? Somos bien padres, bien buena onda, pero esa cuestión de la sombra, que es nuestra parte oscura, nos cuesta mucho trabajo poderla integrar, porque ¿cómo crees que yo voy a sentir envidia? ¿No? ¿Tú crees que yo voy a sentir lujuria? ¿Tú crees que yo me enojo? Cállate, no me enojo. Esa parte no nos gusta de nosotros, y entonces cuando lo plasmamos en un libro, en la letra, pues es cuando realmente comenzamos a darnos cuenta de que no es tan fácil contar por contar. Aquí en este libro de remembranza, perdón, este cuento de remembranza de Inés, hay algo filosófico en donde se da cuenta, ¿no? Es porque todos llegamos a ese punto. Aquí no lo platica como debe de platicarlo, donde nos sacamos las tripas y las ponemos al sol para que se nos queden, porque sabemos que duele el saber quién es uno y desollarse, pero hasta el viento le duele a uno. Esos caminos se empieza a conocer de verdad, porque está entrando a esa cueva donde entran todos los héroes, como en el viaje del héroe de Dr. Campbell, que tienes que entrar a esa oscuridad, y esa oscuridad es tu útero, es tu propia herida donde tienes que entrar, reconocerte ahí, morirte y hacerte cenizas y volver a salir como el héroe, ¿no? Siendo el otro sin dejar de ser el mismo. Entonces aquí algo que dice al final Inés es: no pertenece. ¿Por qué Inés? Bueno, ese es un tema que creo que se repite mucho en mí. Me da mucha risa cuando publico algo porque la pertenencia para mí es un tema delicado. Creo que si no tenemos este sentido de pertenencia, nos sentimos
vacíos como seres humanos. Creo que todos deberíamos de pertenecer. La verdad es que a lo largo de mi vida yo he sentido mucha falta de pertenencia en muchos ámbitos, hasta en la literatura también, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy muy agradecida con Ricardo Rocha porque él creyó en mí, él me dio un espacio muy bonito, me duró un año entero. Pero fuera de eso, la verdad es que hay poca pertenencia en las cosas que deberían de ser tan obvias como que compartimos las letras, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, tú como escritor, Obed también es escritor y es un ensayista, gran ensayista, muy estudiado por muchos. No sé tú si en algún momento como escritor también te has sentido como fuera de lugar, ¿no? A mí, bueno, nadie elige cómo nacer, para empezar. Nacer siquiera. Entonces yo, por ejemplo, en el único semestre que estudié en la universidad, pues nunca pude pertenecer, y no pertenecí porque no tengo la imagen del escritor como debe ser, como debía ser en ese entonces, en México, hace más de 30 años, 30 y tantos. No sé, es una condición humana. Creo que es importante sentir una cierta pertenencia, y a veces hacemos sentir muy mal al de repente sin darnos cuenta, Claro. Eso también es importante. Nos cerramos ante nosotros, ante los demás. Esto que estamos comentando en este momento, pues es que nosotros estamos aquí en el mundo, pero como dice Inés, a veces ni siquiera, nosotros no decidimos dónde nacer, ni siquiera nacer, ¿no? Pero ya estamos aquí. Entonces la cuestión es cómo nos vamos a adaptar al mundo. Y el más difícil es saber que soy un espíritu dentro de un cuerpo material. Entonces el espíritu me va a pedir una cosa y el cuerpo me va a pedir otra, ¿no? Entonces va a haber un choque de emociones que también lo vamos a plasmar cuando escribimos. Ese choque de emociones porque mi alma y mi pensamiento desean una cosa, pero mi cuerpo desea otra. Y yo creo que a todos nos ha pasado en la vida, ¿no? Más cuando somos adolescentes, ¿no? Que te gusta mucho el muchacho, la muchacha, y el cerebro te dice, no estás viendo quién es, no vayas, pero el cuerpo te pide otra cosa. Y ahí está, y ahí es peor todavía el asunto, porque es cuerpo, cerebro y alma. Porque el cerebro te está diciendo, mira, es un chaca, míralo bien, es un chaca, no, pero bien bonito. Y el cuerpo además todavía pide otra cosa. Entonces vamos a tener un problema personal en donde nos sentimos a veces en algún momento fuera del mundo, Fíjense bien, hay algo que le llaman, y esto viene con referencia a un cuento que escribe en este libro Inés, que se llama Homenaje a Truman Capote, que yo dije, ay, me voy a encontrar con muchísima sangre. Pues miren, a veces el peor dolor no avienta sangre, es el dolor emocional o espiritual, ese es el peor. Y hay uno que también es una condición social, que es la edad. ¿La qué, perdón? La edad. La edad. Ahora peor todavía. Ahora a la gente le pesa mucho cumplir años. Antes hasta los festejábamos, ¿no? Y ahora ya no quiero cumplir años, quiero ser chavorruco por toda mi vida. El síndrome de Peter Pan, ¿no? O como dice Carl Gustav Jung, el por eterno, ¿no? El eterno niño. Yo no quiero crecer porque no quiero ser responsable. A mí que mi madre me arregle todo, que mi padre me resuelva mis problemas. Entonces yo tengo 30 años, pero todavía vivo con mi mamá y mi mamá me plancha pero eso sí, quiero tener esposa e hijos, ¿no? Entonces vamos a contar con ese problema de la edad. Pero, aunque la gente esté muy equilibrada, hay personas que la edad sí les pega bastante. Que ya me salió la rodita, que ya me salió mi cana, ¿no?
Por ahí hay una canción ahí en los años 70 que se llamaba Con 5 canas más o algo así, ¿no? Imagínense para que le canten hasta la edad. Entonces, en lugar de nosotros saber que somos polvo en el viento, como dice el grupo Kansas, que somos efímeros, que venimos visitantes y pasajeros en este globo de agua y emociones, pensamos que somos eternos y que nuestro cuerpo va a ser eterno. Pues no. ¿Y saben qué es lo peor? Que algunas personas con los años se ponen mejor. Y eso es importante porque la gente va tomando personalidad, va teniendo otra forma de pensar y de habitar el mundo. Y entonces en este cuento nos encontramos con ese, yo no le encuentro problema, ¿no? Pero para muchas personas es problema, pero cuando miramos al otro, nos damos cuenta que el problema que tenemos nosotros es nada en comparación con el problema de otro. ¿Por qué escribiste este cuento de Truman Capote? El cuento de Truman Capote. El cuento de Truman Capote es un relato de algo que viví exactamente así como lo platico. Es una de las historias más románticas que he vivido y creo que también fue una de las épocas más difíciles que yo había vivido, ¿no? Ahí lo que yo aprendí, la lección que me dio esta vivencia fue que a veces tenemos que estar viendo lo más negro, lo más vacío, lo más feo para decir, voy a regalarte este sueño, vamos a cumplir este sueño, ¿no? Siempre estamos guardando la blusa para una ocasión especial, siempre estamos guardando la botella de vino que ya se nos echó a perder, bueno, la blusa ya ni nos queda, obvio. A todos nos pasa algo, cualquier cosita, ¿no? Y en este caso yo crecí con Truman Capote adorando. Aquí están mis tíos, ellos saben que desde niña devoraba muchos libros y en la adolescencia van a decir que estoy medio loca, pero uno de sigue siendo mi gran hit, Desayuno en Tiffany, de Truman Capote. Supongo que algunos han visto la película, o todos, no sé si han leído el libro, es una novelita muy chiquita. No tiene nada que ver el libro con la película, por razones de la época y demás. Hay muchas cosas que cambian, ¿no?, en la película, pero bueno, Audrey Hepburn cantando Moon River, por ejemplo, es una cosa bellísima. Y luego lees la historia y te encuentras con esta mujer real que es lo más seductor que Truman Capote pudo haber escrito. Y ese sufrimiento en ella de no pertenecer, no porque Holly Golightly no pertenece y está buscando todo el tiempo esa pertenencia, y cuando se siente triste camina en la quinta y va y se para afuera de Tiffany a ver los aparadores y ahí se toma un café. Entonces, bueno, ese era uno de mis grandes, no sueños, nunca dije quiero ir a tomarme un café afuera de Tiffany en la Quinta Avenida, ¿no? Pero sí es una historia que la gente que realmente me conoce sabe que es algo que me conmueve mucho de este personaje. Y bueno, pasaron una serie de cosas muy, muy feas en mi vida y cuando peor me dio mi marido en ese momento, me dijo, ¿quieres ir a Tiffany? Yo no conocía Nueva York. Entonces fue algo fuera de proporción. Y cuando dije que sí, yo sabía lo que él me estaba preguntando, ¿no? Pero al día siguiente entra este huracán Sandy y se lleva Nueva York. Y ya en ese momento, ya mi historia era la de Holly Golightly. Ya era eso también, como en su novela empiezan a llover tiburones del cielo y a caerse en el cielo y demás. Y bueno, Nueva York estaba destrozado, no había vuelos, no había nada. Obviamente, pues yo creo que en el hotel ni nos esperaban. Y las personas a las que yo les decía, voy a ir a conocer Nueva York, me decían, ¿estás loca? Bueno, cuando yo, es literal, le pregunté a mi marido, oye,
vamos a ir a Nueva York, todo está cerrado. Y me dijo, no, ya hablé y la joyería está abierta. Entonces fui a conocer Nueva York desolado. Tengo fotos mías caminando en todas partes, completamente sola. Y lo que digo ahí es muy cierto. Mientras yo estaba cumpliendo uno de mis sueños más grandes, la gente le estaba pasando muy mal. Ayuda mucho, se los prometo, a la Cruz Roja, a todo el mundo. Yo andaba por ahí repartiendo todo lo que me dieron para gastar, lo andaba yo repartiendo para todos. Pero bueno, me paré afuera de Tiffany, caminé por la Quinta, fui al zoológico, todo estaba cerrado, no importa, pero reviví cada momento, tanto de la película como de la novela, y ese era un sueño que yo tenía. Como podemos ver, estamos aquí en el mundo, estamos en la vida. Y pues así es la vida es paradójica. Mientras alguien se muere, alguien le está naciendo. Mientras alguien está haciendo el amor, otros lo están golpeando, ¿no? Entonces, cuando podemos leer el libro de Inés, nos damos cuenta de todos estos matices que tiene la vida, ¿no? Porque hay unos cuentos que también son pues bastante alegres, y hay cuentos donde entra la fantasía en esta realidad, ¿no? Que eso también es lo que hace el escritor. El escritor lo que hace es crear un mundo dentro de este mundo para que podamos habitar. Si nosotros no utilizamos la imaginación, esto nos cae como plomo, nos aplasta, la vida nos aplasta. Por eso nos gusta imaginar. La bronca es cuando la imaginación la llevamos al extremo, en donde se convierte en una fantasía y ya vivimos en una fantasía, ¿no? Hay que equilibrarse. Hay gente que vive la fantasía en una realidad, pero hay gente que sabe cómo la misma magia de la vida nos da un camino mejor, más suave para poder andar. Aquí hay un cuento, por eso es que leí varios cuentos y varios son como que recoges de la niñez cosas, ¿no? Y yo creo que es cuando, todos de niños es cuando recogemos malas cosas y aprendemos más, y algunos se quedan con las cosas de niños, ¿no? Los traumas de niños los podemos seguir cargando de adultos. Entonces es una manera de poder, porque también la literatura salva, la literatura, el acto de escribir es terapéutico. ¿Cuántas veces no le han inventado la madre a quien no quieren en un libro, pero le ponen otro nombre? Y son exitosísimos los libros, ¿no? En las historias. Entonces también es terapéutico. Y hay algo que también me gustó mucho del libro, de uno de los cuentos de Inés, un cuento que se llama A todos nos puede pasar. A todas nos puede pasar. Este cuento está dedicado a mi doctor, ¿cierto? Aquí está su esposa. A todos nos puede pasar, pues sí, el cuento de A todos nos puede pasar fue este hashtag cuando en marzo, creo que es marzo, cuando el cáncer de mama se celebra se hace un homenaje, ¿no? A todas estas mujeres, y tenemos descuento en la mastografía y todas estas cosas. Y bueno, hay cosas en la vida que nunca esperas que te pasen a ti. Nunca. Hay, por ejemplo, esta idea de que se hereda genéticamente el cáncer de la madre, ¿no? Tú estás como salvadas y el padre. En mi caso es completamente distinto. Yo heredé toda la genética del padre, muchas gracias. Entonces, hay veces que de verdad creemos que estamos librados, sobre todo cuando somos adolescentes. Creemos que nunca nos vamos a morir, creemos que no nos va a pasar nada, ¿no? Y no sé, conforme vamos creciendo, yo creo que nos van pasando cosas y hay formas también de digerirlas y de tomarlas. Y yo quise platicar mi experiencia como un testimonio precisamente para el mundo, también para los hombres, para que también sepan lo que las mujeres vivimos en estas circunstancias. Sí, el cuento es un cuento, es triste, pero es de solidaridad, y eso es importante, ¿no? Cuando nosotros no somos solidarios con los demás, pues entonces no hay sentido de vida. En la actualidad no se están fijando los que son papás, ¿no? El niño de 18 años está depresivo, es que está muy deprimido el niño,
¿Y por qué está deprimido el niño? Pues porque no le compraron el celular del año, ¿no? O el de medio año, porque creo que ya se ven cada 6 meses. Entonces nos damos cuenta cómo hemos perdido resiliencia, o sea, ya no somos tan resistentes a la vida como lo fueron hace 50 años o 60 años la gente que vivió en este planeta, ¿no? Ahora ya cualquier cosita la gente se llena de ansiedad, de angustia o de depresión. ¿Pero por qué es esto? Porque no hay un motivo o un proyecto de vida. No tenemos, ni siquiera sabemos qué vamos a hacer de grandes, ¿no? O sea, los niños. No sabemos ni siquiera hacia dónde vamos. Vamos como abuelitas o que nos solucionen todos los demás, ¿no? Entonces por eso ahora hay muchos niños huérfanos con padres vivos, ¿no? Y entonces cuando leo el libro de Inés, que también cuenta estos cuentos que tienen algo de infantil, también nos remontamos a cómo era nuestra infancia. Nuestra infancia era distinta. Nosotros salíamos a la calle a jugar. Nosotros la jugamos el burro entamalado, bueno, los hombres, el burro 16, el tacón, varios juegos más. Había más convivencia. ¿Para qué nos sirven los juegos? ¿Para qué nos sirve ir a la escuela? La escuela realmente no nos funciona que para tener conocimientos. Esa es una parte nada más. Lo que nos va a enseñar la escuela, en la primaria, es saber convivir con el otro, saber respetar al otro, comprender al otro, saber que el otro también va a estar en unos momentos en los que no está muy bien emocionalmente y en otros que va a ser muy agradable. Eso es lo que vamos a aprender en la escuela, a saber que el otro es también yo en algunos momentos y que tengo que aprender a convivir. Y por eso también me gustó un cuento que se llama La Máscara del Viento, que además tiene que ver con estas máscaras de vientos prehispánicos, ¿no? Que hay varias culturas de Mesoamérica. Y no te voy a preguntar de qué trata el cuento porque sería no me inventan, ¿no? Pero sí, ¿por qué y qué fue lo que te inspiró para escribir este cuento, Inés? La Máscara del Viento. La Máscara del Viento se lo escribí a mis abuelos, en paz descansen. Fíjate que estaba tomando un taller con una maestra argentina muy linda. Me enseñó precisamente el valor de la creación a través de una fotografía. Me dio una fotografía con una máscara y se me ocurrió empezar a escribir esta historia de unos niños buscando en el jardín del abuelo esta máscara y demás. Y por alguna razón, de alguna forma, este cuento nace y es mi cuento estrella, porque este cuento que yo escribí así, como un ejercicio literario, hay cosas que de verdad a veces no se entienden. Cómo, no sé, este pensamiento cultural que de pronto se unifica, llegó a manos de un editor en un concurso que yo no sabía, pero era un concurso infantil. Y el editor se enamoró del cuento y me pidió que lo escribiera, pero para niños. Y entonces fue un doble trabajo porque estuve batallando muchísimo, pensando cómo adaptar una pequeña historia, un poco de miedo, a un cuento para niños. Y en ese momento empecé a buscar a nuestros dioses mexicanos y me encontré con la leyenda de Hécate y se ajustaba perfectamente bien a mi cuento, como si yo hubiera escrito quién era nuestro dios Hécate, pero sin saberlo, porque escribir de los dioses es muy difícil. Nuestros dioses tienen 1000 caras, cada sol es un sol diferente. Y en este caso, bueno, a mí me gusta mucho rescatar lo bueno, lo positivo de nuestros dioses, que son muy castigadores. Pero hay como que retomar la parte buena de toda esta cultura que tenemos, que es inmensa y que nos deja muchísimos valores y muchas cosas lindas. Y entonces nació Hécate, La Máscara del Viento, que después ganó un premio en Conaculta. Entonces es un cuento que me encanta. Como podemos ver, ya nos dijo más o menos cuál fue la inspiración y nos salió el cuento. Y se lo pregunté porque sabía que estaba publicado, era una publicación aparte, ¿no? Que está incluido en el libro. Ahora, esto lo había hecho desde el principio, pero dije, no, lo voy a hacer más o menos a la mitad. Porque es interesante que, bueno, sí, están los cuentos y ya se escribieron, pero también hay que saber esa parte humana del escritor.
cuáles son las motivaciones que lo llevan a escribir algo, por qué, y también por qué tocar ciertos temas, ¿no? Aquí en el libro yo, más o menos por el tono, sí hay un toque feminista, pero no de ese recalcitrante, de ese extremo, sino de que es moderado y que es real, donde se ve al hombre al mismo nivel, y claro que se critican las cosas que nosotros los hombres no hacemos bien, ¿no? Pues, las miradas del hombre y la mujer pues sí son muy distintas, somos diferentes los hombres y las mujeres. Nosotros vemos de otra manera y ustedes ven el mundo de otra forma, y eso nos da la oportunidad de poder complementarnos, ¿no? Yo nunca he entendido por qué, supongamos, vas en el carro y te pregunta tu mujer que si quieres una hamburguesa y tú le dices que no, te pregunta que si tienes hambre, le dices no tengo hambre, y ya a las 2 horas se enoja contigo que porque no le compraste la hamburguesa, y dices, pero ¿cuándo me pediste la hamburguesa? Es que pasamos por las hamburguesas, y digo, pero tú me preguntaste nada más si yo tenía hambre y no tenía hambre, ¿ya ves por qué no me quisiste invitar a la hamburguesa? Y entonces pues eso nunca lo he entendido, ¿no? Pero porque los hombres no tenemos, los hombres escribimos poemas a las mujeres y utilizamos las metáforas, pero en la vida no nos sirve. Nosotros no somos género, no entendemos las indirectas, tenemos que ser directos. Y también si nos damos cuenta de esta cuestión, que nosotros los hombres, y es real, las madres nos consienten más, y más si somos los mayores, ¿no? O si somos los más chicos, pero si somos grandes, sí nos consienten bastante las mamás, ¿no? Y cualquier mujer que sea casada se podrá dar cuenta de que supongamos si la llave del agua se está cayendo, está goteando, pues si sigue goteando hasta que le dice la mujer al marido, se está cayendo el agua, arréglala. Pues es que no me dijiste. O sea, tenemos que esperar que nos diga la mamá qué hacer. Yo estoy viendo que está cayendo el agua, pero no me dice nada, pero está pasando. ¿Sí se dan cuenta de cómo hay un poder muy fuerte de la madre sobre el hombre? Entonces, eso también es interesante, porque, pues sí, los hombres tenemos una madre que nos protege, que también nos cuida, que nos consiente. Y entonces nosotros como hombres lo que vamos a hacer es buscarnos una mamacita, ¿no? Una mamá chiquita. El lenguaje dice mucho. La mamacita, pues sí, pues estoy buscando una mamacita, o sea, una mujer chiquita que sea como mi madre. Cuando nosotros hablamos, todo lo que tiene que ver con la palabra crea mundos y crea actitudes. Las palabras no solamente son por hablarlas. Todo, supongamos la palabra desmadre, tiene mucho que ver. Desmadre en México es desorden, ¿no? Entonces sí, ves esa ausencia de madre. Cuando se va la mamá de la casa es un desmadre literalmente. Es un desorden, porque no está la madre, es un desmadre. Entonces vean cómo hablamos, y cuando hablamos todas las palabras que utilizamos crean un movimiento, una emoción. Entonces yo le pregunto a Inés, para ti, ¿qué es la mujer en el México del siglo XXI? ¿Qué es la mujer en México en el siglo XXI? ¿Crees que suceda dentro de 10 años? ¿Qué creo que suceda dentro de 10 años, santo desde mi alma? Creo que la mujer en el siglo XXI es un ente un poco confundido. Creo que estamos tan bañados de información irreverente y tecnología, y como tú decías, ¿no? Ayer se viralizó el berrinche de la niña que quería el iPhone 15 y le compraron el iPhone 13. Es un verdadero berrinche. Y se viralizó, y ahí me tienes a mí también viendo el video, muerta de la risa, por lo menos 5 minutos, ¿no? Y duraba 20 segundos. Cuando yo fui a la librera, leí un libro interesantísimo que se llama Una habitación propia. Perdón, ayúdame. Virginia Woolf. Yo no sabía que era un ensayo. A mí me cuesta mucho trabajo leer el ensayo, no soy fácil para eso. Y en Una habitación propia encontré lo que realmente es una persona feminista que no deja de ser femenina y que agradece este otro complemento
de la parte masculina que evidentemente tenemos en un poquito nivel, así como ustedes en algunos rasgos de la femenina, ¿no? Pero ¿por qué los hombres y las mujeres se complementan? A veces yo no puedo cargar mis maletas. Bueno, ¿qué más me da si alguien me ofrece cargarlas? O bueno, no puedo pedir yo el favor de que me las carguen. Yo, los últimos viajes que he hecho, he visto de verdad a señores que le preguntan a una mujer, ¿te ayudo con tus maletas? Y las otras se indignan. Digo, no tienen mi edad, son mucho más jóvenes, no sé, pero honestamente yo sí creo que vivimos en un mundo donde deberíamos complementarnos y donde la palabra tolerancia debería de dejar de existir. Deberíamos aceptarnos. Eso no nos lo enseñan. A mí nunca me enseñaron que todos somos diferentes. Lo aprendí a golpes. Yo siempre pensé que el mundo era como yo lo veía y me costó mucho trabajo entender que la realidad no es así, que las personas somos distintas, que pensamos distintos, que tenemos formas distintas de sentir y de ver la vida y la verdad es que deberíamos de sumar. Y la X, en contar por contar, es muy simbólica porque Susana, que tiene algunos cuentos aquí, Susana es editora, es doctora en letras, es escritora, es una mujer muy llena. Ella vive en Australia, trabajamos de lejos este libro. Sí puso remembranza al principio, a propósito, claro, y cierra con un juego también de tiempo, con la chica, ¿no? Creo que la X en contar por contar, eso es precisamente lo que representa, multipliquemos. Y es lo que ahorita necesitamos, como amigos, como personas, y tiene mucho que ver también con la pertenencia. Sí, es multiplicar, siempre más, ¿no? Siempre que se escribe un libro, siempre se piensa en alguien o en algo. No es solamente que uno llegue y empiece a escribir, no. Siempre hay una intención, hay un tema, por eso cuesta trabajo poderlo desarrollar, porque también hay personajes, y muchos de los personajes también pueden ser cercanos, ¿no? Porque tenemos que retomar de la gente algunos rasgos para poder escribir. Entonces, al caminar en el mundo y darse cuenta y pararse un momento, porque luego no tenemos tiempo, no queremos también, de pararnos un rato a vivir el aquí y el ahora, de sentir este momento sentirlo, casi no nos damos tiempo de eso. El día que viene, el de mañana es igual que este. Y entonces sigo haciendo lo mismo todos los días. Y eso es horrible. Entonces, ¿para qué nací, no? Es como que dice que yo trabajo para vivir bien. Y pues se muere y nunca vivió bien, ¿no? Y nunca supe qué es lo que es vivir bien. Hay que vivir y hay que vivir, hay que trabajar y hay que vivir. Pero entonces tengo que darme un tiempo para estar aquí. Cuando uno escribe, no hay otro momento más que el momento en el que estoy escribiendo y el mundo no existe. En ese momento el mundo es lo que yo estoy creando. Porque de cierta manera, como decía Luisito Huidobro, el poeta y el escritor es un pequeño Dios, porque está creando un mundo aparte. Todos nosotros tenemos esa capacidad, tenemos algo de lo divino. Lo divino es la creación en sí, también lo que nos da creación. Nosotros también creamos historias, creamos personajes, bueno, algunos crean mentiras, donde estamos inmersos todos, ¿no? Sí. Imagínense toda esa fuerza, ese poder para poder crear un sistema en donde estamos todos. Un sistema en donde si yo no tengo un celular me siento fuera del mundo. No pertenezco porque no tengo un celular. Tengo que tener un celular a fuerza. Y de verdad que lo tengo que tener, si no, ¿cómo me comunico? Ya me crearon una necesidad de algo que no existía. Porque los que pasamos de los 50, pues duramos que 30 años sin celular. Yo no tengo 50. Ah, bueno, los que somos más jóvenes. Entonces, nosotros vivimos sin celular 30, no sé, por lo menos toda nuestra niñez y adolescencia la vivimos sin celular. Y no nos complicábamos la vida. Ahora, esta cosa que es un removedor de emociones, es terrible el celular.
meter ahí algo, estamos metiendo toda nuestra vida. Ese nos va a mover las emociones para bien o para mal. Y eso también a veces lo logra un libro. Un libro, cuando lo leemos, lo que el autor nos está ofreciendo nos va a mover algo por dentro. Y si logra mover algo, ese autor vale la pena. Porque con algo, una emoción que logre moverme, está influyendo en mi vida. Y entonces es lo que le pregunto a Inés. ¿Cuál es la intención, Inés, de escribir un libro? ¿Para qué carajos escribir un libro? Si además ni se vive de los libros. Por burra. La verdad, por burra, porque de niña siempre soñé con hacer libros, ¿no? Y les voy a decir una cosa, yo sufría de una cosa muy fea que es el pánico escénico. Entonces, imagínense, para mí, la primera vez que publiqué, que escribí Entre Mundos. A ver, escribir es un acto solitario, punto. Nadie está con nosotros cuando estamos escribiendo, y si alguien está, lo corremos. No escuchamos nada, ¿no? Yo tengo anécdotas. Yo tenía a mi hijo chiquito cuando estaba escribiendo Entre Mundos, y me acuerdo que se aprovechaba de mí, verdaderamente, y me decía, yo creo que me decía, ya me voy, vengo en 3 semanas, y yo sí. Luego, obvio, los pleitos, mamá, yo te dije, la próxima vez te grabo. Cuando está uno creando, aquí tenemos mi gran amigo Francisco Ramírez de Aguilar, que es pintor, un gran pintor, por cierto. Cuando estás creando, en verdad estás absorto en lo que estás haciendo, y el tiempo no existe, como bien lo dices, deja de existir. El problema es que no sabemos que después, si llegamos a tener lectores, tenemos que dar la cara. Y dar la cara es muy incómodo. Cuando Susana terminamos el libro, ella, les digo, vive en Australia, y ella me dijo, ya edité el libro, te toca la parte fea. Y dije, sí es cierto, me toca la parte fea. He aprendido a disfrutar mucho estar aquí con ustedes y platicar con ustedes, sobre todo a trabajar con jóvenes, con los niños, en los talleres infantiles. Eso me encanta. Pero los niños son un público divino, ¿cierto? Siempre te ven como si fueras la verdad absoluta. Entonces, digo, yo he tenido talleres literarios en donde en mi cuento El Cucarachero, pues había un chiquito llorando porque su mamá era una cochina y el cucarachero iba a ir a su casa, y le tuve que decir, no, es un cuento, no es verdad. ¿Cómo? Entonces eres una mentirosa. Entonces también viene todo a veces este conflicto, ¿no? Con un poco la literatura, los niños. Tengo experiencias bellísimas, tengo cosas padrísimas con los niños. Esa parte la he disfrutado muchísimo. El público adulto, la verdad es que sí me ha criticado mucho, ha sido muy duro conmigo, pero eso también me ayuda. Yo las críticas constructivas, todas las que vengan, son bienvenidas. Las negativas, bueno, también se agradecen porque dan un poco de publicidad. Pero sí, yo creo que una vez que escribes un libro, crees que todo el mundo lo va a leer. Y primero hay que sacar, enseñarlo, hay que salir, enseñarlo, enfrentarte a la crítica, a la aceptación, a la pertenencia, a muchas cosas. Y después hay que enfrentarse al hecho de que somos millones y millones y millones de escritores. Hay veces donde yo he estado en una reunión en donde nadie me pregunta nunca, pero si alguien me pregunta ¿a qué te dedicas? Y yo digo soy escritora, en ese momento todo el mundo dice yo también. Y yo digo, tantos años que me ha costado tener una editorial, publicar, ganar algún concurso, y ahora todos somos escritores porque hay una cosa que se llama Amazon. Y es bien difícil para nosotros, los que realmente nos dedicamos a esto, y los que nos dedicamos a esto no vivimos de esto, o somos maestros, o damos talleres, o conferencias, o somos periodistas, guionistas, pero no
solamente una persona en México vive de escribir, el escritor más vendido, ¿no? Cobra mucho por conferencias y demás. No vivimos de esto, definitivamente. Entonces es un gusto. Para mí, la verdad, si te soy honesta, es un desahogo. Y sí es bien bonito cuando encuentras un par de lectores. Ayer me pasó, alguien en Facebook puso una foto, le dio un like, la foto tiene 4 años y estoy yo firmando el contrato para sacar mi novela El Quinto Cristal y todo el mundo, bueno, no todo el mundo, ¿no? Algunas personas empiezan a escribirme, felicidades, me siento orgullosa de ti. Y uno de mis amigos sarcásticos empieza a decirles, oigan, ustedes de verdad tache, ahorita Facebook debería estar respondiendo contenido no oportuno, no indicado, no adecuado, no sé cómo te pone, porque esta foto tiene 4 años, ¿por qué la felicitan? Nadie lee, nada más ven la foto. Y esa es otra parte, yo sí tengo lectores y eso es lo que más me llena. Y así sea uno, Y así sea uno, nada más. Es bien ganado. Es muy difícil esto. Es bien difícil, la gente está leyendo poco, lean. Cuando vean una publicación, no le den like nada más porque sí. Leanlo. A veces estamos hablando de una tragedia y ponemos una foto bonita nada más para distraerlos y verdaderamente es horrible que te digan felicidades. Tú estás contando que se murió, no sé, el perro. Sí, sabe uno. Es verdad, todo nos ha pasado, ¿no? Sí, es lo que nos está pasando. Hay que abrir más los ojos, contemplar más, guardar un poco más de silencio. Sí. Si gusta preguntar algo a Inés, está el micrófono a la mano.